Muchas veces en un Estado de Derecho hay posibilidades de participar y otras veces no. Pero voy a esto, cuando hay posibilidades de participar, muchas veces, no digo todas, pero muchas veces la sociedad no participa. Entonces digo, la comunicación no es unilateral, sino que es de ida y de vuelta. Digo, porque hay un recurso publicitario, digo que es sumar su voz al municipio. Vamos a ver esto, de sumar su voz al municipio, dentro de qué formato y si realmente el vecino responde. ¿Es así, Leandro Martín? ¿Cómo estás? Gracias un gusto estar en tu programa, gracias. Bueno, ¿cómo sumar voz al municipio? A ver. Bueno, nosotros lo que creíamos necesario en una elección tan polarizada y donde se discute tanto la cuestión nacional, desde nuestro lugar de la lista de concejales, en este caso de la lista de cumplido en San Isidro, decir, bueno, de qué manera nosotros planteamos nuestra campaña local, porque uno también tiene la obligación y la necesidad de hacer campaña local cuando se postula, en este caso, como candidato a concejal. Entonces nosotros lo que creímos muy atinado fue hacer protagonistas a los vecinos de nuestros spots publicitarios y de nuestras propuestas. El vecino obviamente plantea el problema y después nosotros planteamos la propuesta, pero hemos hablado con muchos vecinos de los cuales se han, digamos, enganchado de muy buena manera, gente de la tercera edad, pibes jóvenes, madres, esposos y demás, que han planteado diferentes problemas que tienen que ver con la seguridad, con el espacio público, con el difícil acceso a un buen servicio de salud municipal en San Isidro, en donde ellos plantean que suman su voz a un cambio de, digamos, de ese tipo de servicio eficiente que reciben por parte del municipio de San Isidro, con lo cual nosotros planteamos el sumar tu voz al municipio como no solamente un eslogan, sino como una realidad de sumar la voz de mucha gente que no se siente representada ni por el gobierno municipal ni por la actual composición que el Consejo Deliberante tiene. ¿Se participa, Leandro? O sea, ¿es de participar el vecino de San Isidro cuando le das esta posibilidad? Yo siempre digo que es difícil lograr una participación plena porque el vecino trabaja de vecino y cada uno tiene sus obligaciones y sus necesidades en base a su trabajo, a su familia y demás, pero generalmente cuando la gente participa se logra una mejor gestión de gobierno, sin duda. Dentro de lo que caminás, San Isidro, justamente por la elección del 22 de octubre, ¿qué es lo que recepcionás por parte del vecino? La verdad en un orden de prioridades, ¿qué es lo más significativo? No, con respecto a los temas municipales, la inseguridad es un tema muy digamos, grave en San Isidro, un tema que los vecinos te plantean frecuentemente. Después también el mal estado del espacio público, lo que tiene que ver con las calles y las veredas rotas, la mala atención en los centros de salud. Hay muchas cosas para corregir que de hecho se tradujo en votos, ya que el 55% de los sanisidrenses eligieron opción opositora y no eligieron al oficialismo, ¿no? Digamos, ahí me parece que hay un descontento grande. Y después otra de las cosas de lo que uno ve es esto que te comentaba anteriormente, no se toma noción que lo más cercano es el concejal o el intendente. Entonces la gente se pierde en la pelea nacional y pierde de foco lo importante que es tener concejales que te representen, porque en definitiva es la primera puerta que tiene el vecino para resolver los problemas que tienen la diaria. Entonces me parece que también un poco esto, ¿no? de hablar con los vecinos y de tratar de hacerlo tomar, viste, que recapaciten la cuestión del voto en cuanto a, mirá que lo más cercano que tenés es el municipio y no un candidato a senador nacional. Sí, sí, es el primer eslabón, ¿no? Por el municipio, supuesto. totalmente. Digo, en esto, quiero remarcar esto, ¿cuánto fue el que está en desacuerdo? ¿Cuántos ciudadanos fueron en porcentaje? Y en porcentaje, la lista de Cambiemos, la del intendente Pose, tuvo un 45% de adhesión y el resto de la oposición tuvo un 55% en total. Con lo cual también marca en cierta medida de que, digamos, también está muy dividido en San Isidro en cuanto al apoyo al municipio o el descontento con el municipio, más allá de cuál sea la opción opositora que el vecino elige, ¿no? Con lo cual me parece que ahí hay un nicho muy importante para trabajar y nosotros creemos que ese nicho tiene que tener la participación del vecino, por eso, volvemos al principio de la charla, apelamos al recurso de que los vecinos en primera persona cuenten los problemas. Leandro, ahí está el vecino de San Isidro. Sí. Vos dentro del Consejo Deliberante. Sí. Bueno, ¿cómo manejarte, cómo cristalizar
compromisos de campaña, compromiso con el vecino, o sea, de lo humano, digo, cómo llevar adelante estas políticas, las cuales son tu base de la misma campaña. Bueno, yo actualmente soy concejal y la mayoría de las propuestas que estamos presentando a hacer en San Isidro son propuestas que han sido muchas veces consensuadas con los vecinos, que son necesarias en materia de seguridad, de espacio público, etcétera, y que no se pueden llevar a cabo justamente por la composición que tiene el Consejo Deliberante actual, que tiene mayoría del oficialismo. Con lo cual se impone la voz del oficialismo en la Intendencia y la voz del oficialismo en el Consejo. Por eso es importante plantear el que sumen su voz al municipio para poder llevar al Consejo Deliberante la fuerza necesaria para poder implementar las cosas que a los vecinos les está haciendo falta. Esta relación me parece de ida y vuelta, nosotros la tomamos naturalmente porque no hay una sola propuesta que nosotros no hayamos hecho que no tenga que ver con la charla con los vecinos o con la necesidad que tienen los vecinos, ¿no? Y por otro lado, San Isidro es el primer municipio del conurbano y de la provincia de Buenos Aires en cuanto a conectividad de internet, y aunque te parezca mentira, se da mucho el ida y vuelta a través de las redes sociales y generalmente con esto que vos decías de la participación ciudadana, muchas veces participa mucho más desde ese espacio, desde esa plataforma, que presencial o físicamente en alguna reunión que se plantee discutir cuestiones que tengan que ver con el municipio. Siempre hago una misma pregunta, ¿no? Cuando es alguien opositor al oficialismo local, ¿se los escucha a ustedes como oposición, el Ejecutivo? No, es muy difícil lograr que nos escuchen. Generalmente se impone la voz de la mayoría. Quizás hoy hay una división clara en el Consejo Deliberante entre oposición y oficialismo, con una fuerza muy parecida, 12-12, que termina siempre definiendo el presidente del Consejo a favor del Ejecutivo. Entonces quizás hay un poco más de amplitud y un poco más de escucha, pero cuando el Consejo Deliberante tenía una mayoría abrumadora del oficialismo, no había ninguna posibilidad de que nos escuchen, con lo cual se pueden tener en cuenta algunas cosas, pero generalmente no se implementan las buenas ideas o los buenos proyectos que le pueden hacer vivir un poco mejor el día a día al sanisidrense, porque son proyectos de la oposición. Me quiero detener en un tema sensible, salud. Sí. ¿Qué pasa con la salud en San Isidro? La salud ha tenido un deterioro, en primer lugar, en cuanto a su inversión, porque en épocas de Melchor Pose y cuando el sistema de salud municipal de San Isidro era orgullo de todos los sanisidrenses, se invertía 1/3 total del presupuesto de San Isidro solamente en salud. Hoy se invierte entre el 21 y el 22% solamente, y no se ha hecho una buena política de salud en cuanto a la descentralización de la salud, en cuanto a tratar de fortalecer los centros de atención primaria, que en San Isidro son 13, y por el contrario, centralizar toda la atención y la mayoría de los especialistas en el Hospital Central, con lo cual hace que el Hospital Central esté atestado, que los vecinos tengan que esperar a veces 45 o 50 días para tener un turno en especialidad, y realmente tenemos la infraestructura y tenemos el dinero para que el sistema de salud de San Isidro funcione de manera correcta y de manera adecuada, pero con este tipo de política es imposible. Entonces nosotros lo que planteamos básicamente es descentralizar, empezar a que cada centro de atención primaria de salud tenga un poquito más de profesionales, un poco más de tiempo de atención y un poquito más de complejidad, para que sea el primer piso de atención y el Hospital Central empiece a ser un lugar donde la gente tenga que o internarse o tener que tener, digamos, un poco más de complejidad en la atención. ¿Esa es la prioridad, Leandro? Sí, en salud sí, sin duda, la prioridad es esa, porque infraestructuralmente tiene San Isidro, digamos, los centros, el hospital de Boulogne, el hospital materno-infantil, el hospital central, pero lo que tienen que hacer es hacerlo funcionar bien y hacer una escala de atención, de tener un primer piso de atención en los centros de atención primaria y tener quizás un poco más de complejidad en los hospitales. Gracias, Leandro Martín. Gracias por invitarme. Nos vemos después de las elecciones. Por supuesto, encantado. Gracias. Pausa.